Hola amigos, muy buenas, soy Jonathan. Hablemos de los primeros futbolistas ecuatorianos en cruzar el Atlántico para jugar en ligas europeas. Y es que nos tenemos que remontar hasta los años 80 para encontrar al primer jugador ecuatoriano en vestir la camiseta de un equipo europeo. Y en la temporada 1986-1987 tenemos a la Pantera Hermen Benítez, delantero, que para la temporada 86-87 fue fichado por un club de segunda división española, y hablamos del Jerez Club Deportivo. Benítez jugó esa temporada 86-87, anotó algún gol, aunque su protagonismo en el equipo no fue realmente notorio. 6 minutos más tarde, por medio de Hermes Benítez, el Jerez Deportivo empataba el partido. Pero bueno, fue el primer ecuatoriano que vistió los colores de un equipo europeo. El segundo jugador ecuatoriano en vestir una casaca de un club europeo fue Olger Quiñones. Entre la temporada 92 y 94 estuvo 2 años jugando en Unión de Madeira en primera división portuguesa, el central que previamente había jugado en Vasco da Gama de Brasil y posteriormente de sus temporadas en Vasco da Gama juega en el Unión Madeira portuguesa, insisto, convirtiéndose así en el segundo jugador ecuatoriano en disputar en una liga europea. El tercer jugador ecuatoriano en Europa fue uno de los históricos ecuatorianos, Eduardo El Tanque Hurtado, que yo al menos no lo sabía hasta investigar un poco para realizar este video. Jugó en la temporada 92-93, medio año realmente, media temporada, en un club suizo, en el Saint-Gallen, para después de esos 6 meses fichar por Colo-Colo. El Tanque Hurtado años después tendría una segunda experiencia en una liga europea, ya que en la temporada 2001-2002 juega en el Hibernian escocés en la primera división de este país. Hibernian, equipo en el que jugaría también otro de los históricos ecuatorianos. Hablamos de tal vez el mejor lateral derecho de la historia del Ecuador, no es ni más ni menos que Ulises de la Cruz, que en el año 2001 se liga al club Hibernian para, después de 2 muy buenas temporadas en el club, fichar por un equipo de la Premier League inglesa. Hablamos del Aston Villa, donde jugaría 3 años a su máximo nivel y le permitió tener esos años de regularidad en un equipo grande de la liga inglesa, y posteriormente también pasaría por otro equipo británico como es el Reading, antes de fichar por Birmingham, donde estuvo muy poco tiempo, antes de volver a militar en equipos de la liga ecuatoriana y volver a disputar el campeonato nacional de fútbol. Sin embargo, tal vez el jugador que más impacto tuvo en la historia de las transferencias hasta Europa desde Ecuador, desde el campeonato nacional, fue en el año 1999 Jaime Iván Caviedes, el Nine, tras haber firmado una magnífica temporada en Emelec de Guayaquil, donde se convirtió en el máximo goleador del campeonato. Jaime Iván Caviedes se convierte en el primer jugador ecuatoriano en disputar en una de las grandes ligas europeas. En este caso hablamos de la Serie A italiana, ya que en el 99 ficha por el Perugia, equipo en el que tiene protagonismo y disputa sus partidos. Sin embargo, no termina de cuajar una temporada muy buena, pero su talento le permite volver a jugar en ligas europeas después de regresar alguna vez también a jugar en la Serie ecuatoriana, en ligas europeas como la Liga Española, la Liga Portuguesa o la Premier League. En la Liga Española disputó partidos con el Celta de Vigo y el Real Valladolid, en Inglaterra con el Crystal Palace y en Portugal con el Porto. Entonces Jaime Iván Caviedes se convierte en el primer jugador ecuatoriano en disputar, en jugar, en pertenecer a equipos de 4 grandes ligas europeas. Tenemos la Serie A italiana con el Perugia, tenemos al Celta de Vigo y al Valladolid en la Liga Española, al Oporto en la Liga Portuguesa y al Crystal Palace en la Premier League. Es el primer jugador ecuatoriano, insisto, en disputar en las grandes ligas europeas
y por ello creo que hay que reconocerlo. Fue, digamos, el primero en abrir la mentalidad de que se puede cruzar el Atlántico para jugar en Europa. Sin embargo, hay que decirlo, Jaime Bancaviedes no tuvo realmente éxito jugando en ligas europeas, nunca pudo demostrar todo su talento, nunca pudo dar ese salto de calidad para permanecer en una de estas ligas al menos, o para ser un jugador regular, un jugador titular en alguno de los equipos en los que estuvo. Siempre estuvo ahí, siempre demostrando que tenía calidad, pero nunca llegando al nivel necesario para permanecer, para mantenerse en la élite del fútbol, en este caso el fútbol europeo. A pesar de ello, es digno de mencionar y digno de comentar que, bueno, fue el primero y tiene su mérito, por supuesto. Ya en la década de los 2000, y aunando fases eliminatorias sudamericanas para la clasificación al Mundial de Corea y Japón 2002, el primer mundial en el que juega Ecuador, lo hemos hablado en vídeos anteriores. Ya esa fase clasificatoria le permite a Ulises de la Cruz, considerado el mejor lateral derecho de toda la fase de clasificación, dar el salto a Europa, en este caso a Hibernian, como he comentado anteriormente, pero no es el único. También el delantero, el Team Agustín Delgado, se abre las puertas de Europa en el año 2002 y ficha por el Southampton inglés en la Premier League. Cabe destacar que el Team Delgado no tuvo realmente una actuación destacada en la Premier League, por ello no pudo mantenerse en la élite del fútbol europeo. Regresó a jugar a equipos americanos, pero sí dejó algún gol cantado por los narradores y los comentaristas del fútbol inglés. Y para terminar con este repaso, me gustaría destacar también al eterno capitán, al Bambán Hurtado, Iván Hurtado, que en el año 2004, después también de haber disputado ese primer mundial en Corea y Japón del 2002, ficha media temporada por el Real Murcia de la Liga Española, y también disputa partidos en la élite del fútbol español, en la élite del fútbol europeo, que, bueno, al igual que la mayoría de los jugadores que hemos nombrado hasta ahora, no tuvo un rendimiento regular que le permitiera mantenerse en la Liga Española, en este caso a Iván Hurtado, y destacar en el fútbol europeo. De este listado de 7 jugadores, el que mayor regularidad mantuvo en los clubes europeos fue Ulises de la Cruz, que estuvo varios años en la Premier League, insisto, al más alto nivel del fútbol europeo, y no desencajaba. Sin embargo, a partir de las siguientes eliminatorias al Mundial de Alemania 2006, y ese Mundial de Alemania 2006, que fue nuestro segundo mundial y de manera consecutiva, ya nos abrió las puertas a los jugadores que yo considero sí han tenido éxito en ligas europeas. Estamos hablando del Toño Valencia, estamos hablando de Edison Méndez, estamos hablando de Felipe Caicedo o de Cristian Novoa, que son jugadores que sí han mantenido cierta regularidad en el fútbol europeo, los que les ha permitido ser piezas importantes en sus equipos, disputar en más de una liga, sobre todo hablando, por ejemplo, del Toño Valencia, jugó en España y ha jugado pues en la Premier League. En el caso de Novoa, ha permanecido la mayor parte de su carrera en el fútbol ruso, pero siempre en equipos competitivos e inclusive jugando competiciones internacionales en Europa, disputando con grandes equipos del panorama europeo. Al igual que Felipe Caicedo, disputando en varias ligas europeas, el segundo jugador ecuatoriano en toda la historia, después de Jaime Bancaviedes, en disputar en 4 de las grandes ligas europeas, insisto, en España, en Italia, en Inglaterra, en Portugal, en este caso también Felipao.
Entonces, los jugadores mencionados en este video han sido los pioneros, han sido los primeros en cruzar el Atlántico para jugar en ligas europeas. Si bien es cierto, no tuvieron una repercusión realmente importante en el panorama europeo, en el panorama fútbol europeo, pero sí pusieron esas primeras piedras, los cimientos, para que las siguientes generaciones pudieran aprovechar que el nombre de Ecuador como productor de futbolistas ya estaba en el mercado. Si bien es cierto, no con una notoriedad muy alta, pero bueno, ya había, yo me he encontrado aquí en España a aficionados del Real Murcia. Yo vivo en la región de Murcia, en España, y me he encontrado aficionados ya mayores del Real Murcia, que cuando les he dicho, mira, pues soy ecuatoriano tal, han recordado al Bambán Hurtado, por ejemplo, o ahora que Gonzalo Plata está en el Valladolid, o hace unos años que Steven también estuvo en el Valladolid. Se recordó como el primer ecuatoriano a Jaime Iván Caviedes cuando disputaba también sus partidos en el Valladolid. Es decir, ya el nombre de Ecuador o el jugador ecuatoriano ya no es un total desconocido en el panorama fútbol europeo. Eso nos permite hoy en día a ver a los Pervis Estupiñán, a los Piero Hincapié, a los Gonzalo Plata, por ejemplo, que son, creo, los más destacados ahora mismo. Que ya no sea raro el escuchar que el futbolista ecuatoriano está jugando en una liga europea y que se está destacando, porque si bien es cierto, esta primera generación de la que hemos hablado de futbolistas ecuatorianos no destacó, pero puso el nombre del país en el panorama europeo. Ya la segunda generación, los Antonio Valencia, los Edison Méndez, los Felipe Caicedo, ya tuvieron un rendimiento mucho más consolidado o más prolongado inclusive en el tiempo. Ya hicieron ver que ya no solo los cimientos, sino ya empezaron a construir la casa, ¿no? Las paredes ya de esa imagen del futbolista ecuatoriano, para que hoy en día, insisto, los más jóvenes estén ya coronando, terminando, por así decirlo, la imagen de esa casa futbolística ecuatoriana en el panorama europeo y ya estén ganando títulos y estén consolidados en sus equipos. Hablamos, por ejemplo, ya de Moisés Caicedo, insisto, de Piero Hincapié. Entonces, hay que valorar que a estos primeros futbolistas que cruzaron el Atlántico para, siendo Ecuador un país desconocido futbolísticamente, se pusiera el nombre en las carpetas, digámoslo de esta manera, de los equipos europeos. Hoy en día ya son hasta 16 jugadores que están jugando en equipos de primera división de varias ligas europeas. Unas ligas más reconocidas que otras, pero bueno, ya hablamos del fútbol del primer nivel y esperemos que dentro de unos años haya cada vez más futbolistas ecuatorianos. Eso hará mejorar el nivel de la selección, hará mejorar el nivel del campeonato nacional y bueno, quién sabe, y podemos inclusive disputar algún día con cruzar fases eliminatorias tanto en Copas América como en Mundiales. Tenemos a una selección sub-20 en ser campeona del Sudamericano, la misma selección sub-20 tercer lugar en un Mundial. Entonces cada vez nuestro fútbol está mejorando y yo creo que lo debemos en parte a estas primeras figuras de nuestro fútbol. Hay que valorarlo, yo lo he querido hacer con este video, espero les haya gustado, espero muchos comentarios de su parte, likes, para mí ha sido un placer, nos vemos en la próxima, chao chao.